Segunda jornada de obras en la autopista Y, segunda jornada de trabajos en ese enlace de Serín desde Oviedo y Avilés en dirección Gijón. Segunda jornada con uno de los carriles cortados, el carril central, y segunda jornada sin atascos. Buenos días, Asturias. Las 911 plazas que hay en la región para personas sin hogar estuvieron ocupadas al 82% durante el pasado año. 752 personas usaron cada día alguno de los alojamientos que hay en el Principado, tanto albergues, pisos, centro de acogida o de día o casas para víctimas de violencia de género. Una joven asturiana obligada a prostituirse durante 12 años. La joven creía estar en manos de un grupo criminal de Europa del Este. Llegó a entregar a sus extorsionadores $500,000 e incluso a abortar tras quedarse embarazada. Perdió su piso y los ahorros de sus abuelos y de su tía. David Fuentes, condenado por la muerte del pequeño Imran, el niño cuyo cadáver apareció en una maleta en Oviedo, reclama la repetición del juicio. La madre del niño pide la libre absolución. La Fiscalía considera que la sentencia es intachable. Ese error, que si bien en la sentencia lo aluden a él como un error material, no se trata de un error material, se trata de un error, con mayúsculas. Que tanto Fadila como Imran son víctimas de violencia de género y por tanto no cabe otra cosa que la libre absolución de mi defendida. Mariano Rajoy se reúne por primera vez con Donald Trump, encuentro celebrado en la Casa Blanca y en el que Rajoy ha encontrado un respaldo contra el referéndum ilegal de Cataluña. Trump, a preguntas de la prensa, ha dicho que España es un gran país que debe permanecer unido. Rajoy ha insistido en que la consulta no ofrece garantías. España es un gran país y tendría que ser un país unido, permanecer unido. Es un excelente país y debería permanecer unido. Los asturianos pueden ahorrar hasta 900 euros dependiendo de dónde hagan la compra. El informe anual de la OCU sitúa a los dos supermercados asturianos, Alimerca y Más, en los puestos 48 y 23, respectivamente, con mejores precios. En este informativo les vamos a decir cuáles